recordarles de que cuando llevamos lo que es la ley 1178, vimos que la ley 1178 te trae 4 responsabilidades por la función pública, que es la ejecutiva, la civil, la penal y la administrativa. Hoy vamos a ver con profundidad el tema de la responsabilidad administrativa y lo que es la responsabilidad civil. Vamos a manejar la misma metodología que del módulo que hemos hecho de la ley 1178. Una vez concluido la exposición del proceso administrativo interno, voy a estar abierto a las preguntas y aclaraciones que ustedes vean conveniente para que posteriormente entremos a lo que es la responsabilidad por civil. Voy a exponer y posteriormente voy a estar también abierto a las preguntas que vayan a realizar o a las consultas o comentarios que ustedes vean convenientes. Y veamos, repasando un poco lo que les mencioné de la ley 1178, las 4 responsabilidades que nunca deben de olvidarse: la administrativa, la civil, la penal y la ejecutiva. Eso es lo que conlleva la ley 1178. Y veamos el tema de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa, dice, emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. Acá, recordando lo que habíamos visto en la ley 1178, ¿a qué se llama ordenamiento jurídico administrativo? Que es muy importante que ustedes conozcan. Se refiere a todas las disposiciones legales existentes en el país. Estamos hablando de la Constitución Política del Estado, estamos hablando de las leyes nacionales, estamos hablando de las resoluciones ministeriales, biministeriales, y les comentaba inclusive que entra dentro del ordenamiento jurídico administrativo lo que son los circulares, los instructivos que normalmente se emiten en cada establecimiento de salud. A eso se refiere el ordenamiento jurídico administrativo. Y el que contraviene, el que va en contra de estas normas que ya están establecidas, son susceptibles a ser responsables administrativamente. ¿Quiénes están sujetos a esta responsabilidad? Todo servidor público que percibe un salario del Estado, y también están inmersos en esta responsabilidad los ex servidores públicos, y habíamos recalcado y aclarado de que los ex servidores públicos son susceptibles de ser parte de los procesos administrativos internos, en vista de que una vez concluido el proceso se debe realizar el registro en la Contraloría Departamental. Y habíamos recomendado de que es aconsejable, así uno ya no sea funcionario de una institución, asumir defensa y demostrar nuestra inocencia en el proceso que se nos está realizando. Posteriormente dice, toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá de enviar copia de la resolución final ejecutoriada a la Contraloría General del Estado para fines de registro. Acá quiero hacer una aclaración muy puntual. Solo se informa a la Contraloría los procesos administrativos internos que han concluido, que están ejecutoriados, pero que tengan una sanción. Hay casos donde se emiten resoluciones a raíz de un proceso administrativo interno y se puede establecer de que la denuncia no estaba bien fundamentada o no había cometido esa contravención el servidor público, y por tanto
sale la resolución sin ninguna responsabilidad. Esa clase de resoluciones no se registra en la Contraloría. Solo se registran las resoluciones que tienen sanción. La prescripción. Esto es muy importante que ustedes conozcan, porque en el tema administrativo existe la figura de la prescripción. ¿Y qué es la prescripción? Dice, la responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años de cometida la contravención, tanto para los servidores como para ex servidores públicos. Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso administrativo interno. La prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente. Acá, 2 temas que es importante recalcar. Nos está indicando la Ley 1178 que esta responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años. ¿Y eso qué significa? Que si uno ha cometido una contravención en una fecha X y han transcurrido desde esa fecha más de 2 años, con una simple nota que uno puede presentar cuando nos inicien el proceso, uno puede solicitar la prescripción. ¿Eso qué quiere decir? Que este derecho que tiene el Estado de iniciarte un proceso ha prescrito, ya no tiene por qué, ya ha pasado más de 2 años. Pero acá hay algo importante que recalcar. Dice, la prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente. Eso quiere decir que no es automático la prescripción. Y les voy a dar un ejemplo concreto para que nos podamos entender. Digamos que un jefe de personal de un X hospital ha contravenido socapando a un profesional en salud y ha establecido de que durante una semana, por ausencia de su trabajo, no ha informado, y ha informado como si fuera que ha estado presente. Esto lo ha hecho el año 2020. El año 2023 le hacen la denuncia a este jefe de personal de que en esa oportunidad no ha reportado la inasistencia de ese profesional en salud y que ha sido cómplice de que se le pague sin haber trabajado. Le inician la denuncia y le inician un proceso administrativo interno. Si este jefe de personal no solicita con una simple nota indicando de que esta contravención ya ha prescrito porque el hecho ha ocurrido el año 2020, al año 2023 son 3 años de lo que hubiera ocurrido este hecho. Por tanto, el sumariante con este pedido lo que tiene que hacer es sacar un auto y determinar que si ese hecho ha ocurrido el año 2020 y se le quiere iniciar un proceso el año 2023, por tanto, procede la prescripción y ahí concluye ese trámite, no prospera más. Pero si en el mismo hecho ese jefe de personal se le inicia un proceso administrativo interno por algo que ha ocurrido el año 2020 y en vez de pedir la prescripción asume defensa, o sea, se presenta con su abogado, presenta su declaración y hace de que el proceso continúe para que presente pruebas. Vamos a ver, hay plazos en esta clase. Por tanto, ese jefe de personal, si no ha solicitado la prescripción, ese proceso va a continuar y seguramente la sanción va a ser muy drástica.
Entonces es muy importante que conozcan esta figura de la prescripción. Si el hecho ha ocurrido hace más de 2 años, ese proceso administrativo con una simple nota, ni siquiera memorial, con una simple nota solicitando la prescripción del proceso administrativo, concluye. Seguramente en esta parte va a haber muchas preguntas. Vamos a responder a la finalización de la presentación. El dictamen de responsabilidad administrativa. Si en la evaluación de los informes de auditoría interna y externa se advierten contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo por parte de los servidores y ex servidores públicos, el Contralor General podrá emitir un dictamen de responsabilidad administrativa. Entonces acá estamos viendo de que cuando los auditores elaboran sus informes, informan a la Contraloría, a través de la Contraloría se puede determinar que hay responsabilidad administrativa y ese informe de la Contraloría lo pasan al sumariante para el inicio del proceso. Este dictamen dice, junto con un ejemplar de todo lo actuado, será remitido a conocimiento del Ejecutivo Superior de la entidad respectiva para que se inicie el proceso interno. Entonces llega el informe de la Contraloría, le pasan al director del establecimiento y el director tiene que remitirlo al sumariante para el inicio del respectivo proceso. Ahora, el proceso interno es el procedimiento administrativo que se inicia a denuncia o en base a un dictamen de auditoría dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda. Acá es bueno puntualizar algo. No todas las denuncias, no todo lo que nos denuncien puede ser cierto y puede concluir en una sanción. Un proceso administrativo es para demostrar si realmente lo que están denunciando ha sido real o realmente no ha existido y ha sido una denuncia malintencionada, porque hay casos que se han dado donde sin que exista el hecho hay denuncias por problemas personales y eso puede conllevar que en el proceso administrativo interno se determina de que no hay ninguna responsabilidad por parte del denunciado. En estos procesos administrativos internos existen dos partes que son importantes. La parte sumarial, que es la parte inicial del proceso, y la parte de impugnación. La impugnación quiere decir los recursos que tiene el procesado para poder demostrar su inocencia. En esto de la impugnación hay dos figuras que se plantean, que es el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Y vamos a ver más adelante que el recurso de revocatoria lo atiende y lo resuelve el mismo sumariante. Sin embargo, el recurso jerárquico lo resuelve la MAE de la institución. En los hospitales la MAE es el director. Una institución como la alcaldía es el alcalde. En la gobernación la MAE llega a ser el gobernador. En un ministerio la MAE llega a ser el ministro. Entonces, los recursos jerárquicos son siempre resueltos por las MAEs y el recurso de revocatoria es resuelto por el sumariante, que conoce el proceso. ¿Cuál es la responsabilidad del denunciante? El servidor público dice no podrá ser procesado administrativamente ni sancionado dentro de la entidad por haber presentado una denuncia
pero esto podrá originarles responsabilidad civil o penal. En esa parte quiero aclarar lo siguiente. Todo servidor público está obligado a denunciar cualquier hecho irregular que uno pueda ver en su lugar de trabajo. Así lo establece la ley 1178. Si uno sabe o ve o es testigo de un hecho irregular, su obligación es denunciar inmediatamente. El hacer esta clase de denuncias no implica que el servidor público tenga que ser procesado, porque es su obligación. Pero otra cosa es denunciar sin ningún fundamento o sin ninguna base. Si hace esa denuncia que no tiene ningún sustento y no ha existido el hecho, ese denunciante puede ser susceptible de un proceso civil o penal. Los informes de auditoría o informes legales que contengan información que pueda generar responsabilidades no se consideran denuncias. Me explico. Los auditores normalmente hacen un levantamiento o cuando se presenta un hecho que ha sido de conocimiento del establecimiento, inmediatamente hacen un informe determinando cierta responsabilidad. Eso no implica que estos informes se conviertan en denuncias. De la misma forma, los abogados, cuando nos solicitan un informe sobre un caso que se ha presentado en un hospital, esos informes no significa que sean denuncias, sino son informes legales que van a ir a respaldar el futuro inicio de un proceso administrativo interno. Tanto los auditores como los abogados estamos obligados a elaborar esta clase de informes. Ahora, ¿quién es la autoridad competente para realizar los procesos administrativos internos? Dice, la autoridad sumariante es nombrada la primera semana del año mediante resolución administrativa o memorándum, debiendo informar de este hecho a la Contraloría Departamental para fines de registro. El sumariante puede ser cualquier funcionario de la institución, lo recomendable es que sea un abogado o abogada. Acá hay dos temas que es importante puntualizar y que conozcan ustedes, porque con esto de los procesos administrativos internos, cualquier rato podemos ser susceptibles a que nos denuncien, y yo siempre digo que el mejor defensor que yo conozco cuando se le inicia a un servidor público un proceso administrativo interno, el que hace mejor su defensa es uno mismo, porque los abogados externos que no están inmersos en el tema administrativo del poder del Estado, probablemente no conocen porque no se maneja esto en la vida civil. Lo que se maneja en el Poder Judicial son los procesos civiles, los penales, los tributarios, pero los procesos administrativos internos son exclusivamente de la parte del Estado, o sea, para la parte estatal. Por lo tanto, no muchos abogados conocen el manejo de esos procesos. Y a veces lo confunden mucho los procesos administrativos internos con los procesos penales, que es muy distinto. Y por eso yo digo siempre que el mejor defensor es el mismo servidor público. Además, quiero hacerles una aclaración. En esa clase de procesos administrativos internos, no es obligatorio que el procesado tenga que estar acompañado de su abogado. Pero en la mayoría de las veces, el 95%, raro es el servidor público que asume defensa a sí mismo. Normalmente siempre está acompañado de su abogado para que le pueda asesorar. Pero, vuelvo a aclararles,
en materia administrativa, uno mismo puede asumir su defensa sin necesidad de un abogado, pero también tiene derecho a ser asistido por un abogado, ¿no? Eso, y lo importante que ustedes sepan es de que esta autoridad, el sumariante, tiene que ser nombrado la primera semana del año. En caso de que alguna institución, por algún motivo, se ha olvidado designar al sumariante la primera semana del año, ese sumariante puede ser objeto de que todos sus actos puedan ser nulos, porque la ley está estableciendo de que debe ser nombrado la primera semana del año, no la segunda ni a fines de enero. Se han dado algunos casos de que alguna institución no ha designado en su momento y lamentablemente ni siquiera se puede hacer con carácter retroactivo la designación, porque la designación que se hace la primera semana del año se debe de informar a la Contraloría. Y para eso la Contraloría tiene el sello de recepción indicando de que tal institución ha presentado a los sumariantes en tal fecha. Entonces, si esa autoridad sumariante no ha sido designada en la fecha establecida, sus actos pueden ser susceptibles de ser anulados. Y otra de las aclaraciones que les hago de que el sumariante puede ser cualquier funcionario, cualquier servidor público de la institución, pero lo recomendable dice que sea un abogado o abad. Para un comentario, así entre comillas, por ejemplo, todos los hospitales del complejo hospitalario Birman, de los 4 hospitales, tienen cada hospital a 2 sumariantes. Y en el Servicio Departamental de Salud, en el CEDES, se cuenta con 3 sumariantes por la cantidad de denuncias o procesos que tienen que atender. Entonces, no es limitativo que la cantidad de sumariantes que pueda haber de una institución. Vuelvo a recalcarles, en los 4 hospitales que componen el complejo hospitalario Birman, cada hospital tiene 2 sumariantes. Y en el CEDES hay 3 sumariantes. Competencias y facultades del sumariante. En conocimiento de la presunta falta o contravención del servidor público, dice disponer la iniciación del proceso o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando le hacen conocer al sumariante una denuncia que ha llegado o un informe de la Contraloría, el sumariante tiene que analizar, evaluar y ver. Si es un informe de la Contraloría, seguramente va a hacer inmediatamente el auto de inicio de proceso y le va a notificar a los involucrados. Pero puede darse el caso de que llegue una denuncia X contra un servidor público, pero que la denuncia, todas las copias que adjuntan como prueba son simples fotocopias. El sumariante puede valorar y puede decir, bueno, aquí son simples fotocopias que no me da fe de lo que está denunciando, y con un auto puede pronunciarse en contrario. Dice, o pronunciarse en contrario, eso quiere decir que no va a aperturar, que no va a haber el proceso administrativo interno. Esa es una de las atribuciones que tiene el sumariante. Pero cuando así lo crea necesario, adoptará, dice, a título provisional, medidas precautorias de cambio temporal de funciones. ¿A qué se refiere esto? Cuando habla de adoptar medidas precautorias. En el sistema público de salud, normalmente en todo el departamento, que es el que tiene que atender el CEDES, se puede dar el caso de que un servidor público, ya sea un trabajador o un profesional en salud, por ejemplo, que trabaja en MISQUE
y ha sido denunciado y el proceso lo están iniciando en el SEDES, en el Servicio Departamental de Salud. Tanto para el sumariante como para el procesado, llevar a cabo ese proceso desde tanta distancia va a ser bien dificultoso para ambos y un poco hasta violatorio del derecho a su defensa del procesado. Entonces, lo que hace en estos casos el sumariante, amparado en lo que establece la Ley 1178, aplica medidas precautorias. ¿Y qué establece en su auto de inicio de proceso? Se le inicia el proceso administrativo interno a tal servidor público y como medida precautoria se determina trasladarlo al Servicio Departamental de Salud hasta que concluya el proceso administrativo interno. Entonces, el sumariante toma esa determinación para que el procesado pueda trabajar momentáneamente en el Servicio Departamental de Salud y desde ahí asuma defensa, ¿no? Presente todos sus descargos y aclaraciones, pero estas medidas precautorias solamente es hasta la conclusión del proceso. A eso se refieren las medidas precautorias. Luego, otra de las competencias que tiene el sumariante es notificar a las partes con la resolución de la apertura del sumario. Esta resolución de apertura del sumario consiste en indicarle al procesado de que se ha presentado una denuncia sobre estos hechos irregulares que supuestamente hubiera contravenido. En este auto de apertura se le hace conocer que él tiene 10 días para poder presentar todas las pruebas de descargo. Las competencias continúan y otra de las facultades que tiene el sumariante es acumular y evaluar las pruebas de cargo y de descargo. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de cargo y cuáles son las de descargo? Normalmente las pruebas de cargo son las que vienen con la denuncia, pero también el sumariante puede solicitar algunas pruebas como documentación o puede pedir que declaren algunos testigos, convocar a que declaren ciertas autoridades. Eso consiste en prueba de cargo, lo que genera el sumariante o lo que ha presentado el denunciante. ¿Y cuáles son las pruebas de descargo? Las pruebas de descargo es lo que presenta el procesado desvirtuando la denuncia que se le ha hecho. ¿Qué quiere decir? También puede presentar pruebas como testigos, pruebas, certificaciones para desvirtuar de lo que le están denunciando. Entonces, en eso consisten las pruebas de cargo y de descargo. Establecer, dice, si existe o no responsabilidad administrativa, pronunciar su resolución fundamentada, incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y de descargo, y la sanción de acuerdo a la ley 1178. Una vez concluido el periodo de prueba, que vuelvo a recalcar que son 10 días, el sumariante tiene que hacer un análisis, una revisión minuciosa tanto de las pruebas de cargo y de descargos, para luego posteriormente emitir una resolución fundamentada, determinando si hay alguna responsabilidad con alguna de las sanciones que hemos visto, ¿no es cierto? Del 20% de descuento, 30 días de suspensión sin goce de haberes o la destitución. O si realmente ha habido unos buenos descargos y el procesado ha demostrado que nada tiene que ver en la denuncia que le han hecho, el sumariante, analizando todas esas pruebas, puede también sacar una resolución fundamentada
indicando de que él no tiene ninguna responsabilidad. Por tanto, determina la inexistencia de alguna sanción. Luego, emitido la resolución respectiva, tiene que notificar a los procesados o procesados. Luego puede un sumariante disponer la retención de hasta el 20% del líquido pagable de los haberes del procesado en caso de que la resolución establezca la sanción de multa y alcance ejecutorias. Conocer los recursos de revocatoria que sean interpuestos con motivo de las resoluciones que emita dentro de los procesos disciplinarios que conoce. Habíamos recalcado de que los procesos administrativos internos tienen dos etapas. La etapa sumarial, donde se ve la denuncia, el periodo de prueba y se emite la resolución. Y hemos visto que hay otra etapa que es la etapa de la impugnación. ¿En qué consiste la etapa de la impugnación? En que uno puede plantear un recurso de revocatoria y un recurso jerárquico. Hemos dicho que el recurso de revocatoria lo resuelve el sumariante y el recurso jerárquico siempre lo resuelve la máxima autoridad de la institución. ¿A qué se llama prueba preconstituida? Dice. Al efecto de establecer responsabilidad administrativa, los informes de auditoría y en su caso el dictamen del Contralor General del Estado tendrán la calidad de prueba preconstituida, a cuyo fin deben contener con claridad la identificación del presunto responsable de la contravención y las circunstancias en que fuera cometida. Entonces, cuando existe un informe de la Contraloría, muy difícilmente se puede refutar y ese informe para el sumariante se constituye una prueba preconstituida, casi difícil de refutar o de desvirtuar de lo que está informando la Contraloría. Otro ejemplo claro que les puedo dar y que además está por los hospitales desde el año pasado siendo sancionados algunos servidores públicos y profesionales, es de que ustedes saben que estamos obligados, los servidores públicos del sistema público de salud, los que trabajamos en el área administrativa, de hacer nuestra declaración jurada de bienes y rentas cada año en el mes que es nuestro cumpleaños. El no hacerlo es una contravención y que últimamente se está informando desde el CEDES que servidores no hacen sus declaraciones juradas. Para la parte asistencial, para médicos, licenciados, auxiliares, en la parte asistencial, saben que la declaración jurada de bienes y rentas es cada 10 años. Pero parece que es cada 10 años, muchos se olvidan y últimamente han estado saliendo informes del CEDES donde están recomendando directamente que se les inicie el proceso administrativo interno. Uno, ¿qué puede presentar como prueba si no ha hecho su declaración jurada de bienes y rentas el mes que le tocaba? Si lo ha hecho al mes siguiente, otros han hecho después de un año, otros han hecho después de 6 meses. O sea, no hay prueba que pueda desvirtuar ese hecho, porque la ley es clara, dice, para la parte administrativa es cada año el mes que cumple años, y para la parte asistencial es cada 10 años. Se descuida y luego les saca el informe para que directamente sean procesados. A eso se refiere cuando es prueba preconstituida, que muy difícilmente uno puede desvirtuar. Prueba de impugnación.
En la impugnación, sea por la vía del revocatorio o del recurso jerárquico, solo podrán aportarse documentos nuevos en calidad de prueba. Su ofrecimiento y recepción deben hacerse necesariamente dentro de los 5 días hábiles computables desde su presentación. En el primer caso y desde la notificación con la providencia desrevocatoria en el segundo caso. A ver, les voy a explicar esto de la prueba de impugnación, que lamentablemente mucho confunden los abogados que no conocen de los procesos administrativos. Hemos dicho de que cuando se inicia el proceso administrativo interno, el sumariante al procesado le dice que tiene 10 días para que pueda presentar pruebas que puedan desvirtuar la denuncia. En esa etapa, el procesado ha presentado sus listas de testigos, sus pruebas de descargo, pero para el sumariante eso no ha sido suficiente y saca la resolución de destitución, indicando de que la contravención que ha cometido este servidor público ha sido muy grave y que lamentablemente es el autor de lo que le han denunciado. Y la resolución sacan con destitución. Siendo la resolución de destitución, el procesado lo que tiene por derecho es presentar su recurso de revocatoria. Plantea dentro de los 3 días el recurso de revocatoria, el sumariante le admite, le dice, téngase por presentado su recurso de revocatoria y le abre un periodo de prueba de 5 días. Le dice, tiene usted 5 días para poder presentar pruebas, pero ya estas pruebas es en el recurso de revocatoria. Y esto es lo importante que hay que saber, que hay que acordarse. Dice, se podrán aportar documentos nuevos. ¿Qué es lo que hacen normalmente los abogados que atienden a los servidores públicos del sistema público de salud? La misma prueba que han presentado, digamos, los testigos, los documentos, pide con memorial, se nos proporcione fotocopias legalizadas de la declaración de los testigos y de las certificaciones. Lo mismo que ha presentado en los 10 días, lo vuelve a presentar el abogado. O sea, no presenta nueva prueba. Entonces, el sumariante, ¿qué va a hacer si ya ha analizado, la declaración de los testigos, la documentación, y se le presenta lo mismo? Con seguridad va a ratificar la sanción, y si es de destitución, eso es grave. Por eso, cuando nos hablan de la prueba de impugnación, se refiere a que debe haber nuevos testigos o nuevos documentos, pero nunca lo mismo. La mayoría de los abogados hacen eso, porque en eso, en materia penal, sí se aplica bien esas pruebas que se cavan en la etapa preparatoria. En materia penal sí les sirven para el periodo de juicio, pero en materia administrativa eso ya no es válido. ¿Por qué? Porque el sumariante ya ha analizado esas pruebas que han presentado en primera instancia. Y si quieres revertir esa sanción tan drástica como es una destitución, se tiene que presentar nuevos testigos, nueva documentación que no haya conocido el sumariante. Si se presentan realmente buenos testigos y buena prueba, sí se puede lograr que se rebaje la sanción o se puede determinar que evidentemente nada tenía que ver con esa denuncia. Entonces es importante que en esta etapa las pruebas que se van a presentar sean necesariamente nuevas. Ahora, esto es importante también que conozcan ustedes, porque en estos procesos administrativos internos los plazos son fatales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno se ha atrasado con un día,
a veces este proceso puede darse por concluido. Y veamos los plazos que tienen tanto el procesado como también el sumariante. Uno dice, el primer punto, 3 días hábiles a partir de conocido el hecho o recibida la denuncia para que el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado. A ver, hemos dicho que puede llegar un informe de la Contraloría. Llega al director o a la MAE de la institución. La MAE de la institución tiene que pasarle al sumariante con un instructivo que, emérito al informe de la Contraloría, inicie el proceso administrativo interno a tales servidores públicos. Desde la fecha que recibe el sumariante tiene 3 días para 2 cosas: o iniciar el proceso administrativo interno o fundamentar lo contrario y decir que ese proceso no se inicia por los motivos que él vea conveniente. Entonces son 3 días para que haga una de esas cosas: o iniciar o fundamentar el rechazo del inicio del proceso. Si ha iniciado el proceso administrativo interno, en el auto de inicio le va a dar 10 días al procesado para que presente sus pruebas de descargo. ¿Y desde qué fecha corre este plazo? Desde el momento que se le notifica con el auto de inicio del proceso. Tiene 10 días. Normalmente, o sea, la ley dice 10 días, pero a veces estos 10 días que llegan a ser 2 semanas hábiles administrativos, no alcanzan ni para el procesado ni para el sumariante a veces recabar todas las pruebas. Si el procesado puede solicitar la ampliación del periodo de prueba, o cuando el sumariante ve que no le han llegado las pruebas que ha solicitado, de oficio puede ampliar el plazo de unos 3 días más o hasta 5 días más. Hay antecedentes de que sí es factible de poder ampliar el periodo de prueba. Transcurrido los 10 días del periodo de prueba, tiene 5 días el sumariante para poder analizar toda la documentación, la denuncia, las pruebas de carga y de descargo, y en 5 días tiene que emitir una resolución. Entonces, 3 días para el inicio, 10 días periodo de prueba y 5 días para que el sumariante pueda sacar su resolución. Luego tienen 3 días hábiles, dice, a partir de su notificación para que el procesado interponga recurso de revocatoria en contra de la resolución emitida por el sumariante. Les explico. Si hoy día me han notificado a mí con una resolución de destitución, entonces en el proceso administrativo interno yo tengo 3 días para poder plantear mis recursos de revocatoria. Si yo planteo mi revocatoria al 4.º día, ese proceso se va a ejecutoriar. ¿Qué quiere decir ejecutoriar? Ese proceso ha concluido y por tanto mi sanción se va a cumplir. Y si es destitución, estuviera fuera, desvinculado de la institución. Entonces son 3 días para que yo pueda presentar mis recursos de revocatoria. De la misma forma, son 3 días cuando sale el recurso de revocatoria y pueda plantear, y si yo quiero plantear mi recurso jerárquico, de la misma forma, solo son 3 días. La resolución del sumariante dice que quedará ejecutoriada en caso de no ser interpuesto el recurso de revocatoria en el plazo citado. De la misma forma, ha salido la revocatoria y no se ha presentado el recurso jerárquico en los 3 días, de la misma forma se va a ejecutoriar esta sanción. La sanción, dice, establecida entrará en vigencia y las medidas precautorias serán levantadas.
Vuelvo a recalcarles lo que les dije al principio. El recurso de las medidas precautorias solo se aplica hasta que concluya el proceso administrativo interno. Una vez concluido el proceso administrativo, si es con sanción o con alguna determinación, una vez concluido, ese servidor público tiene que volver a su lugar de origen donde trabajaba. El recurso de revocatoria, dice, será presentado ante la misma autoridad sumariante que pronunció la resolución final del sumario, quien en el plazo de 8 días hábiles deberá pronunciar nueva resolución ratificando o revocando la primera. Acá quiero hacer una aclaración muy puntual. Todo el periodo del recurso de revocatoria dura 8 días. ¿Y cómo es? Les he dicho que hay 5 días de periodo de prueba dentro del recurso de revocatoria y 3 días tiene el sumariante para poder sacar la resolución de revocatoria. Entonces, todo el periodo que dura un recurso de revocatoria, según la ley 1178, son 8 días. 5 para presentar pruebas y 3 días para que saque la resolución. El recurso jerárquico. Contra la decisión que resuelve el recurso de revocatoria, podrá interponerse recursos jerárquicos, dice, ante la misma autoridad que resolvió la revocatoria, quien concederá el recurso en el efecto suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Les explico esta parte del recurso jerárquico. También les mencioné al principio de que la resolución del sumario y el recurso de revocatoria los resuelve el sumariante y el recurso jerárquico siempre lo va a resolver la máxima autoridad de la institución. Y en este caso, cuando se plantea un recurso jerárquico, dice es en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir en el efecto suspensivo? Quiere decir de que todo el expediente en original, el sumariante tiene que remitir a la MAE, a la máxima autoridad de la institución. Si fuera un proceso en el complejo hospitalario Viedma, en cualquiera de los hospitales, el proceso tiene que ser remitido al director del establecimiento de salud. Si es en el CEDES, a la directora del CEDES. Si fuera en la gobernación, un proceso administrativo interno, ante el gobernador. Porque hemos aclarado que las MAE son los que resuelven los recursos jerárquicos. Y esto es importante que todo el expediente, todo el proceso se remite a la MAE. El sumariante ya pierde competencia, ya nada tiene que hacer cuando se presenta el recurso jerárquico. Resolución del recurso jerárquico. Dice, la resolución de la máxima autoridad ejecutiva en los casos que corresponden será confirmatoria, revocatoria o anulatoria. Cuando se habla de una resolución confirmatoria, quiere decir que la MAE está confirmando la sanción que le ha dado el sumariante. Si digamos era sanción de destitución, cuando se pronuncia la MAE con el recurso jerárquico, puede confirmar esa sanción y indicar, se ratifica la sanción de destitución del servidor tantos. Entonces la MAE puede confirmar, pero también puede revocar, dice revocatoria. ¿En qué consiste una revocatoria? Si ve la MAE que hay antecedentes, hay pruebas que desvirtúan que la sanción ha sido muy drástica, puedes rebajar la sanción. Si digamos era la sanción de destitución y con las pruebas que presentan en el recurso jerárquico, puedes revocar. De destitución puedes disminuirle a 30 días de suspensión sin goce de haberes o puedes
rebajarle a 20% de su salario de un mes. Y aquí hay otra figura que es muy importante que a veces se da. La MAE también tiene la facultad de anular todo el proceso. ¿Y en qué casos puede anular una MAE un proceso administrativo interno? Cuando ve que el sumariante no ha previsto o no ha respetado los plazos que hemos visto con anterioridad, de los 3 días que tenía para aperturar, el periodo de prueba de 10 días, 5 días para emitir resolución. Si se ha violentado estos periodos de prueba, por decir, antes de que se cumplan los 10 días, al 9º día ha sacado ya la resolución al sumariante. Hay casos que se dan. Entonces, ese es un error de procedimiento que la MAE puede detectar y puede establecer que ese proceso se anula. Pero el anular no quiere decir que ese proceso va a quedar así. Implica a que nuevamente se tenga que iniciar un nuevo proceso administrativo interno. Si es que la MAE ha encontrado o ya ha detectado que no se han seguido los conductos regulares como corresponde. Entonces la MAE puede confirmar la sanción, puede modificar con la revocatoria o puede anular el proceso e instruir que se inicie nuevamente. Esta resolución no es susceptible de recurso ulterior en la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Con el recurso jerárquico concluye todo el proceso. Y una vez concluido, o sea, se tiene que ejecutar. Si es de destitución, seguramente le extenderán el memorándum de destitución. Si es suspensión de 30 días sin goce de haberes, le extenderán un memorándum indicando que está suspendido de mérito al proceso y que de tal fecha a tal fecha él no va a trabajar y tiene que cumplir su sanción. O le darán un memorándum indicando de que su sanción es del 20% y por tanto, una vez que cobre su salario, tiene que cancelar el 20% de su salario. Pero eso está en la ley 1178, pero en la práctica se ve que una vez concluido el recurso jerárquico y cuando las sanciones realmente son tan drásticas como la destitución, lo que hacen normalmente los procesados y normalmente los abogados de los procesados es plantear la acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional, por la experiencia que tengo, simplemente procede cuando el procedimiento no ha sido cumplido a cabalidad o el sumariante no ha sabido fundamentar su resolución como corresponde. Pero en la mayoría de los casos, cuando se han cumplido los plazos, se ha hecho una buena fundamentación, se ha hecho buenos argumentos por qué se ha dado esa sanción, normalmente la acción de amparo constitucional no prospera. Pero la mayoría de los abogados, cuando su cliente se ve afuera de la institución, plantea la acción de amparo constitucional, que es algo que tiene derecho el procesado de plantear. Ahora, los plazos en el recurso jerárquico, dice, en los casos en que el recurso jerárquico se tramita ante la máxima autoridad ejecutiva, el plazo para emitir resolución será de 8 días hábiles, computables desde las adicatorias de los antecedentes. Los plazos es lo mismo que en el recurso de revocatoria. 5 días para presentar nueva prueba y 3 días tiene la autoridad, o sea, la MAE, para presentar la resolución jerárquica. Entonces, en eso consiste los 8 días. 5 días periodo de prueba y 3 días para emitir resolución. Las resoluciones ejecutoriadas dictadas en los procesos internos causan estado. No podrán ser modificados o revisados por otras autoridades administrativas y no libera a los servidores de otras responsabilidades, sean ellas civiles, penales o ejecutivas.
Entonces, una vez ejecutoriada la resolución administrativa, la resolución jerárquica que ha emitido la MAE, este proceso se da por concluido, pero acá la ley 1178, aparte de establecer esta responsabilidad administrativa, dice, este servidor público no se libera si es que puede conllevar una responsabilidad civil, penal o ejecutiva. Puede darse un caso de un proceso administrativo que pueda conllevar a una responsabilidad civil. Por decir, se ha hecho un proceso administrativo interno a un jefe de personal por no haber controlado correctamente las faltas o los descuentos por atrasos, se lo sanciona administrativamente, y el hecho de haber hecho pagar a un profesional o a un trabajador en salud sin haber trabajado, eso también conlleva una responsabilidad civil. Entonces se le puede también civilmente responsabilizarlo a esa persona. O sea, después de la responsabilidad administrativa puede conllevar otras responsabilidades más. Ahora estoy prestos a escucharles esta primera presentación, las consultas, sus comentarios o aclaraciones que ustedes vean conveniente. Los escucho. ¿No hay ninguna pregunta? Doctor Rivera, muy buenas noches. Buenas noches. Es una pregunta que quiero hacer lo siguiente. A veces, como usted ha mencionado, en forma arbitraria o por alguna situación, hacen una denuncia. ¿Sí? Seguramente es un hospital, ¿no? Una denuncia contra una médica o un médico. Y en ese caso, para poder esclarecer toda esta situación, se ha llevado... ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Su audio no se escucha, por favor. ¿Es una copia por intermedio de gerencia o cómo es esta situación, doctor? ¿Podrías repetirme, por favor, la pregunta? Tu audio no se ha escuchado, por favor. Hola. Sí, ¿podrías repetirme, por favor, la pregunta? Ya, hola, doctor. Está bien, doctor. Es un ejemplo que ocurre a veces, como usted mismo ha explicado, que a veces hacen denuncias en forma arbitraria, sin que se haya ocurrido el hecho. Y estas denuncias, a veces para que se pueda nosotros tener veracidad del caso, si ha sido, por ejemplo, por la no atención al paciente, puede ser por la alteración del médico hacia el paciente, cualquiera de esas situaciones, doctor, nosotros hemos sometido a auditoría sobre un paciente, ¿no? Y la auditoría determina lo dice quien, o sea, lo negativo que está haciendo el denunciante. Ahora esa auditoría tiene valor, doctor, para poder que el que ha sido acusada no tenga que recibir sanción o en la situación o en la parte administrativa no tomar parte en la administrativa o no, doctor. Claro, si la auditoría ha determinado que no es responsabilidad, eso se determina como una prueba preconstituida y por tanto el sumariante tendría que valorar y determinar que no hay ninguna responsabilidad. Porque vuelvo a recalcar, las auditorías médicas externas o internas se constituyen en prueba preconstituida. Y si la auditoría ha determinado que no ha habido ninguna infracción, se han cumplido con todos los protocolos, eso es. Pues, no puede haber ninguna responsabilidad. Pues. Muy bien, doctor. Eso yo realmente le
quedo muy agradecido por estas exposiciones porque nos está dando muchos, o sea, lo que desconocíamos y muchas luces para poder seguir activando con mejor forma, doctor. Gracias. Está bien. Otra consulta. Hola. Sí. Adelante. Adelante. ¿Usted no quiere hablar? Adelante. Hola. Licenciado Vilés, ¿habrá algunas consultas en el chat? Estimado doctor, su internet o su audio de los participantes está bajo, por eso es que no existe nitidez. Mi volumen puede estar 100%. No, de los participantes, de usted está perfectamente. Ah, ya. ¿Habrá alguna consulta más? Hola. Sí, le escucho. Bueno, soy médico de planta y me asignaron depositario de muebles, inventario, por decir unos 180 ítems que pasaron a mi cargo entre mesas, sillas, camas. ¿Se puede hacer eso? A ver. ¿Se puede asignar al médico de planta esa responsabilidad? Porque es harto, ¿no? Hartos muebles que lo hacen depositarios, responsables de todo eso. A ver, normalmente un médico que es contratado como médico de planta, su obligación es para atender pacientes y obviamente sí, los instrumentos que es necesario le tienen que entregar bajo inventario. Sí. Ahora, si le han entregado los inmuebles, esa cantidad, primero que tendría que usted haber hecho una representación, ¿no ve? O sea, eso la ley nos permite a cualquier servidor público hacer una representación. Si después de su representación que usted ha hecho, indicando que es médico de planta y que el tema de los muebles tendría que pasar a hacer a la parte administrativa o al responsable de activos fijos, si la autoridad, pese a que ha hecho su representación, insiste en que usted sea el responsable de la custodia de esos inmuebles, usted ya tiene un descargo el haber hecho su representación. Si alguna vez se va a presentar algún problema, necesariamente usted ya va a tener un descargo que en su momento indicó de que siendo usted médico no debía estar bajo su responsabilidad tantos activos. Y le voy a dar un ejemplo con mi persona. Cuando estuve en el CEDES y se estaba haciendo la transferencia de lo que es de la alcaldía a la gobernación, usted sabe que por la ley marco de autonomías se ha establecido que todos los hospitales de tercer nivel pasen de las alcaldías a la gobernación. Y ahí me instruyeron a mi persona para que yo vaya a recibir los activos de todo el complejo hospitalario Birman, siendo asesor legal del CEDES. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho una representación indicando de que yo soy asesor legal y no soy el responsable de activos fijos de los hospitales para que yo reciba esos activos. Pero pese a esa mi representación, el director del CEDES de ese entonces me ha instruido conmemorando a que yo sea parte de esa comisión de recepción de los activos del complejo hospitalario. Entonces he tenido que cumplir, y si ustedes ven esos activos, está mi firma de parte de la comisión de recepción. Pero en su momento he hecho mi descargo con mi representación. Entonces, si usted ha hecho su representación, tiene que estar tranquilo de que si hubiera algún problema, usted va a tener su descargo. No he hecho esa representación porque me dijeron que es una responsabilidad que yo tengo que asumir.
y que es una orden de este CEDES. Entonces yo no sabía eso. El año pasado hice eso y ahora puedo hacer esa representación o ya es tardía. Y es tardía, pues si es, ya ha pasado más de un año, pero para para los que están participando, tienen que saber que es un derecho que tiene un servidor público de realizar su representación cuando se nos está instruyendo algo que no está dentro de nuestras funciones o responsabilidades. Sí, estoy entendiendo. Entonces es por falta de información, ¿no? Porque a mí me dijeron que es una orden y una responsabilidad mía que debo asumir. Claro. ¿No? Y no he hecho representación. Claro, era que hagas tu representación y si te volvían a certificar, ibas a hacer como has hecho hasta ahora, pero ya ibas a tener alguna nota de descargo, ¿no? Para lo posterior. Bueno, gracias, pues. Ya. Otra consulta. En el chat, licenciado Avilés, ¿hay alguna consulta? No, mi estimado doctor, ya hubiéramos dado lectura al mismo. Al parecer no tenemos más consultas y podemos continuar con juicio coactivo fiscal. Parece que todo está claro, ¿no? Qué bueno que haya entendido y esté claro. Simplemente volverse a recalcar a todos los participantes de que en los procesos administrativos internos, si no están con la posibilidad económica de contratarse un abogado, porque el abogado de lo que les asesora les cobra un ojo de la cara, en estos procesos uno mismo puede asumir defensa y no es obligatorio que esté firmando sus notas por abogados. Con esa aclaración vamos a pasar a lo que es la responsabilidad civil y que también es un tema muy importante que... ¿Hay alguna consulta? No. Ahora vamos a ver lo que es la responsabilidad civil, dice. La responsabilidad civil emerge del daño económico causado al Estado, valuado en dinero. Será determinado por un juez competente. Entonces, no se olviden que la responsabilidad civil es cuando uno ha generado un daño económico al Estado. El juez competente, dice, es el nombrado con anterioridad y es parte del Poder Judicial. En Cochabamba existen 2 juzgados coactivos fiscales que atienden todos los procesos de todas las instituciones públicas. En la Constitución Política del Estado, en su artículo 112, nos establece que los delitos cometidos por los servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad. Esto sí es importante que conozcan. Muchos de los participantes seguramente, si no son, será a lo posterior, directores de los establecimientos públicos de salud. Y el tema esto de que cuando uno hace las auditorías, puede llegar después de 3, de 5 años, hasta de 10 años. La actual Constitución Política del Estado ha establecido que cuando uno genera un daño económico al Estado, esto es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que no va a prescribir con el transcurso del tiempo. Y es por eso que cuando uno está de MAE como director o directora o maneja recursos económicos, porque los directores firman cheques, firman comprobantes, es siempre que tengan cuidado porque después de una auditoría les pueden determinar un daño económico al Estado. Y como ven acá, la Constitución está indicando de que esto no prescribe. ¿Y cuáles son las características de este dictamen?
El dictamen de responsabilidad es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado. Tiene valor de prueba preconstituida y contendrá la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado. Fundamentación legal, cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables. Acá lo que ustedes deben de saber es de que para que hagas responsabilidad civil, necesariamente ese informe tiene que estar avalado por el Contralor General del Estado. Solo cuando está emitido por la Contraloría General del Estado, ese informe de auditoría tiene toda la validez para ser susceptible de un cobro a través de un proceso coactivo fiscal. El dictamen de responsabilidad civil es un instrumento legal que sirve para que la entidad requiera al responsable, si fuera el caso, el pago del presunto daño. Que la entidad inicie la acción legal que corresponde contra él o los responsables en el plazo señalados por ley. O sea, con el informe de auditoría, lo primero que se hace es notificar al responsable que está involucrado en el informe para hacerle conocer el presunto daño económico que ha cuantificado la Contraloría. Posteriormente, ese mismo informe de auditoría sirve para que la entidad inicie lo que se llama el proceso coactivo fiscal. Pronunciado el dictamen de responsabilidad civil, se remitirá copia del mismo en calidad de notificación al presunto o presuntos responsables. Otra copia junto con un ejemplar de todo lo actuado se enviará al Ejecutivo Superior de la entidad correspondiente para que cumpla lo dictaminado dentro del plazo establecido por ley. Entonces hace conocer al involucrado, a la institución, para que conozcan de este informe. A efecto de cumplir lo establecido en el procedimiento coactivo fiscal, los informes de auditoría practicada por firmas o profesionales independientes y los informes de auditoría emitidos por la entidad que ejerce tuición que presenten hallazgos de daño económico al Estado requerirán de un informe elaborado por la Contraloría o por la Unidad de Auditoría Interna de la entidad damnificada para su aprobación por el Contralor General de la República. Vuelvo a recalcarles, este informe tiene que estar aprobado por el Contralor General del Estado. Los informes de auditoría deben incluir información fundamentada sobre la forma de autorización del uso indebido de bienes, servicios y recursos que causaron daño económico al Estado y la identificación del superior jerárquico que la expidió o manifestación expresa de si el daño económico se originó en las deficiencias del sistema de administración y control interno, factible de ser implantados en la entidad. En los casos en que una entidad pública sea condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios, la entidad que ejerce tuición debe efectuar o contratar una auditoría con la finalidad de aportar elementos de juicios necesarios para que el Contralor pueda establecer si existen suficientes indicios de responsabilidad de uno o más ejecutivos para emitir o no el dictamen de repetición de pago. ¿En qué consiste la repetición de pago? Si a raíz de algún proceso que se le inicia a la institución y la institución ha sufrido algún cobro, la Contraloría va a emitir un dictamen que se llama repetición de pago y va a establecer quiénes son los responsables que deben de devolver ese dinero. Y para hacer esta repetición de pago, de la misma forma se inicia un
proceso coactivo fiscal. Requerimiento de destitución. Dice, si el máximo ejecutivo de la entidad damnificada, de la entidad que ejerce función o la dirección colegiada no iniciare o no prosiguiere las acciones legales pertinentes hasta su conclusión, el Contralor General del Estado o quien represente a la Contraloría en cada departamento requerirá a quien corresponda la destitución del Ejecutivo y del asesor legal principal. A ver, fíjense qué importante es conocer este hecho. Cuando ustedes estén de directores de algún establecimiento y les llega algún informe de auditoría donde se determina que es responsabilidad civil, y porque en el informe están involucrados algunos conocidos o algunos familiares, y la MAE no inicia, digamos, el director del CEDES no inicia el proceso coactivo fiscal contra las personas o servidores públicos que están involucrados, en la Contraloría puede, dice, determinar la destitución de la MAE como también del asesor legal principal. En este caso sería el jefe jurídico del CEDES. Entonces, cuando existe un informe de la Contraloría, todas las instituciones públicas están obligadas a iniciar las demandas que se denominan juicios coactivos fiscales. ¿Y cuál es la finalidad de estos juicios coactivos fiscales? Recuperar el daño económico causado al Estado, y que a través de los informes de auditoría ya se tiene establecido los nombres de los responsables como los montos económicos que tienen que devolver estos. Entonces no se puede eludir esta responsabilidad. Fíjense que la sanción es drástica. Puede ser destituido el Ejecutivo como el asesor principal de la institución. Resarcimiento del daño, dice. El resarcimiento del daño económico antes o después del ejecutorio del pliego de encargo o sentencia no libera ni excluye al servidor o ex servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal, si lo hubiere. Acá la ley 1178 vuelve a aclarar y establecer: se le puede iniciar a una persona, a un servidor público, un proceso coactivo fiscal para que devuelva el monto económico causado al Estado, el daño económico que se le había causado a la institución. Pero eso no lo libera de que puede ser sometido igual a un proceso administrativo o a un proceso penal por el mismo hecho. Ahora, responsabilidad civil no es causal de destitución. Esto es otra de las cosas que ustedes deben saber si son servidores públicos o van a llegar a ser servidores públicos. La responsabilidad civil, producto de un informe de auditoría con dictamen de responsabilidad civil emitido por la Contraloría General de la República y que el mismo es sometido a un proceso coactivo fiscal, no es causal de destitución del servidor público, ya que esta responsabilidad lo que persigue es recuperar el daño económico causado a la institución. Acá quiero hacer una aclaración y que se me entienda bien. Si yo, Luis Alberto Rivera Arauco, actualmente servidor público del Sistema Público de Salud, me llega un dictamen de responsabilidad civil indicándome que yo tengo que devolver un monto de dinero X, ese informe de auditoría no es causal para que a mí me puedan destituir de mi fuente de trabajo, porque ya vamos a ver más adelante, inclusive
una de las determinaciones cuando hay un proceso coactivo fiscal es de que el coactivado tiene que cancelar lo que adeuda al Estado, así sea con el descuento del 20% de su salario. Porque la finalidad de una responsabilidad civil es recuperar el monto económico que se habría causado daño al Estado. Por tanto, no es una causal para que sea destituido. Otra cosa es que hoy en día, para entrar a una institución pública, te pidan solvencia fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que tú para entrar a trabajar a una institución pública no tendrías que tener una deuda con el Estado, ya sea por cualquier motivo, impuestos internos o que has sido procesado con anterioridad y que tengas una deuda con el Estado. Eso es otra cosa. Al momento de hoy en día la Constitución exige que tú no puedes tener un pliego de cargo ejecutoriado y puedas acceder a un cargo. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 234, numeral 4? Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere no tener pliego de cargo ejecutorial. Eso quiere decir no tener deudas con el Estado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Es que en materia penal no tendrías que tener vos una condena, una sentencia que te hayan condenado por algún delito que hayas cometido. Entonces, la Constitución te está determinando que para ser servidor público no tienes que tener deudas con el Estado ni tampoco tener una sentencia condenatoria. Seguramente harán preguntas sobre este caso. Ahora rápidamente vamos a ver cómo se lleva a cabo un proceso coactivo fiscal. Y vuelvo a recalcarles, nadie está libre de esta responsabilidad y peor todavía cuando estas auditorías se las pueden hacer posterior a la gestión que uno ha estado como autoridad y no prescriben, pueden pasar 5, 10 años y esta responsabilidad nos puede llegar. Y es por eso que es importante que conozcan. La demanda de un proceso coactivo fiscal, dice, es con el informe final de auditoría con responsabilidad civil emitido por la Contraloría General del Estado. Si no está aprobado por la Contraloría General del Estado, puede ser susceptible de que uno pueda interponer algún incidente en el sentido de que solo la Contraloría puede determinar esta responsabilidad. Se debe iniciar, dice, la demanda coactiva fiscal en contra de todos los involucrados en el informe. En la demanda se debe solicitar medidas precautorias para garantizar el pago. Esto sí es de verdad importante y es bueno que conozcan. Medidas precautorias para garantizar el pago. Con esta medida, el Estado tarde o temprano va a recuperar todo el monto económico que ha establecido la Contraloría. Y les doy ejemplos concretos. Cuando uno inicia la demanda coactivo fiscal, en uno de los otros is siempre los abogados colocamos como medida precautoria, solicitamos que Derechos Reales nos certifique cuántas propiedades tiene tal persona al que le vamos a iniciar el proceso coactivo fiscal. En otro punto solicitamos que Tránsito nos certifique cuántos vehículos tiene a su nombre el coactivado tantos, o sea, tal persona. Se solicita a ASFI,
a los bancos para que nos certifiquen que el servidor tantos informe así cuántas cuentas bancarias cuenta con este servidor público y cuánto de monto económico en sus cuentas. O sea, la institución que está iniciando la demanda, antes de notificarle al coactivado, se cerciora qué bienes inmuebles tiene, qué bienes motorizados, qué cuentas bancarias, inclusive hasta de Comteco se solicita qué líneas telefónicas cuenta. Y una vez que nos certifiquen, nos dicen derechos reales, o la alcaldía nos dice, el señor Tantos tiene una propiedad en tal lugar con este registro, o tránsito dice, tiene estas movilidades, estos son los números de placa de su vehículo, o nos certifica Comteco, esta línea telefónica está a su nombre de tal persona, o nos dice la ASFI, estas cuentas bancarias están a nombre del coactivado. Con esa información lo que hace la institución es pedir si es un bien inmueble. Antes de notificarle con la demanda se pide la anotación preventiva de ese bien inmueble. De la misma forma se hace a tránsito, a Comteco y de la misma forma se hace a ASFI. Una vez realizado todo eso, sabiendo a qué le podemos caer, recién se le notifica al coactivado. Pero normalmente los coactivados, cuando se enteran que está viniendo un informe de la Contraloría, de la noche a la mañana, una persona que andaba en su tremenda movilidad o era propietario de un bien inmueble, en menos que cante un gallo aparece como que no tiene nada a su nombre. Deja de ser dueño de su auto, de su bien inmueble. Eso es lo que normalmente hacen una vez enterados, porque saben que se le puede hacer la anotación preventiva de estos bienes inmuebles. Pero los que no se logran enterar, cuando se les notifica, sus bienes ya están con anotaciones preventivas o sus cuentas ya están con el congelamiento respectivo. Entonces, fíjense cómo el Estado toma las previsiones y se asegura lo que va a recuperar a futuro. Una vez admitida la demanda, dice, se gira la nota de cargo y se debe proceder a la notificación de los involucrados personalmente y en sus domicilios, y para ello se requiere a la policía que certifique sobre los domicilios que consta en los registros de identificación. Eso también es algo importante que deben conocer ustedes. Cuando hay esta clase de procesos coactivos fiscales, normalmente uno a veces cambia de domicilio y no se le encuentra para notificarle con el inicio de la demanda. Entonces, ¿qué hace la institución pública para notificarlo legalmente? Solicita que la policía, en este caso identificación, nos certifique cuál es el domicilio último que está figurando en su carnet de identidad. Y una vez que nos extienden esa certificación, se pide al juez que se notifique en ese domicilio. Por más que no esté viviendo en esa casa, se va y se procede a la notificación por cédula. ¿Qué quiere decir eso? Con la demanda se pega la demanda y se saca foto y se procede a la notificación por cédula. Se dan casos donde ya no, por si te está figurando una dirección en otro departamento de ese proceso coactivo fiscal. Entonces, ¿qué hace la institución? Se lo notifica por edicto, en caso de que no esté en el departamento y la dirección figura en otro departamento, se procede a la notificación se publica por periódico y esa notificación es válida.
y ese proceso va a continuar hasta llegar a una sentencia. Entonces, en estos procesos, las notificaciones a veces no se enteran los coactivados y directamente con la sentencia nomás ya están enterándose de que han sido procesados coactivamente. Una vez notificados los coactivados, tienen un término de prueba para presentar sus pruebas documentales de descargo que puedan desvirtuar los cargos que se les están responsabilizando. Ejemplo, caso de cobro de doble aguinaldo, puede demostrarse que no cobró doble aguinaldo presentando una certificación de la entidad. Esto normalmente se da en los profesionales que por ley les permite trabajar como docentes en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Odontología o Bioquímica, pero al mismo tiempo son servidores públicos del Sistema Público de Salud. Eso, la mayoría, por ejemplo, son médicos del complejo hospitalario Viedma, ¿no? Que son médicos asistenciales, pero al mismo tiempo son docentes de la facultad. Está permitido por ley que puedan trabajar como médicos asistenciales y al mismo tiempo sean docentes. Eso está permitido. Pero lo que no está permitido es de que cuando llegue fin de año y tengan que cobrar su aguinaldo, tienen que solo cobrar uno, ya sea de la facultad o del Sistema Público de Salud. En caso de que cobraran sus dos aguinaldos de las dos instituciones, seguramente van a ser pasibles a una responsabilidad civil, porque eso no está permitido. Y en esos casos, muchos a veces figuran como que hubieran cobrado. Evidentemente han cobrado, pero luego han hecho el depósito, porque saben que no pueden tener doble aguinaldo. Entonces, al iniciarse el proceso coactivo fiscal, ese descargo que han devuelto lo pueden presentar, seguramente van a salir en la sentencia emitida el juez de que no tiene ninguna responsabilidad civil. Una vez concluido el término de prueba, el juez determinará remitir el expediente para la elaboración de un informe técnico por el responsable que ha sido designado para este fin. En estos juzgados coactivos fiscales existen los jueces, los responsables técnicos que son auditores financieros. Estos revisan el expediente y cuantifican cuánto es lo que adeuda un servidor público a raíz del informe de la Contraloría. Una vez emitido el informe técnico, el juez dicta autos para sentencia y pronuncia sentencia determinando si existe o no responsabilidad civil y cuantifica el monto que debe devolver el coactivado. Entonces la sentencia le va a decir: señor Juan Pérez, usted es responsable para que devuelva un monto X, pues, que ha establecido la Contraloría, porque sus descargos no han desvirtuado lo que la Contraloría ha elaborado el informe respectivo. Una vez emitido la sentencia, dice, el juez que conoce la causa emite el pliego de cargo con el monto de la responsabilidad civil. Una vez ejecutoriada la sentencia y el pliego de cargo, se procede al cobro por la vía del congelamiento de cuentas, el remate de los bienes y el descuento del salario hasta el 20% hasta cubrir el monto. Les decía a un principio de que antes de notificarle al coactivado, la institución del Estado se ha asegurado y ya sabía qué bienes inmuebles cuenta el coactivado, ya sabía cuántas movilidades tiene o qué cuentas tiene en el banco y que hasta que dure el proceso esas cuentas estaban congeladas. Es decir, no podía hacerse movimiento económico mientras se sustancie. O les recalqué de que
si a uno le inician un proceso coactivo fiscal, no es causal de destitución, pero sí me pueden descontar el 20% de mi salario hasta cubrir el monto total de lo que adeudo al Estado. Este tema del descuento del 20%, actualmente hay varios procesos que optan por esta medida. Como uno trabaja en el sistema público de salud, simplemente se solicita al juez indicando que tal servidor público actualmente cumple esas funciones y existiendo ya la sentencia ejecutoriada, solicito que ordene la retención del 20% de su salario. Presentando este memorial, el juez verifica que hay sentencia, que ha concluido el proceso y dice, se ordena al Servicio Departamental de Salud proceder al descuento. Entonces se le va descontando mensualmente de su sueldo hasta cubrir el monto. Entonces la forma en cómo el Estado recupera el daño económico que uno ha causado por algún motivo cuando uno está ejerciendo algún cargo jerárquico o cuando uno es de la parte administrativa. Las sentencias emitidas por el juez coactivo fiscal pueden ser apelado ante la Sala Social Administrativa de la Corte Superior de Justicia. Entonces, hemos dicho que la demanda se lo plantea ante un juez coactivo fiscal. Una vez emitido la sentencia, si el coactivado no está de acuerdo, lo que hacen es plantear un recurso de apelación. Y aquí mis colegas son expertos en plantear estos recursos, los abogados, pero con el tiempo se dan cuenta los coactivados que lo único que han hecho es dilatar el pago que tenían que realizar, pero aquí hay un problema más de fondo. Cuando uno plantea estos recursos coactivos fiscales, casi en la mayoría, el 90% he visto que nunca se modifican, se vuelven a ratificar. Pero ¿qué es lo que sí hacen? Es dilatar el proceso. Porque cuando se plantea un recurso de apelación, en estas salas administrativas de las Cortes Superiores de Justicia que funcionan en los departamentos, tardan por lo menos unos 3 a 2 o hasta 4 años en que se resuelva este recurso, porque cualquier cantidad de estos trámites y les es imposible a las salas poder despachar rápido. Entonces el coactivado cree que, no estoy pagando, qué buen abogado que me he contratado, no me están haciendo pagar, pero más bien es al revés, porque esos montos que le han cuantificado en la sentencia van subiendo de monto como una especie de interés, porque hay una disposición legal que establece que cuando tú tengas que pagar, va a ser de acuerdo al mantenimiento del valor adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no va a perder el valor adquisitivo de esa deuda lo van a ir actualizando. Entonces, presentan estos recursos de apelación. En esta sala están unos 2-3 años y el auto que emite la Sala Social Administrativa se ratifica la sanción y por tanto le dice que tiene que pagar. Nuevamente entra acá a actuar el abogado, decir, no, le han jugado sucio, lo han ratificado. Plantearemos un recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia. Allá yo tengo conocidos, lo vamos a revolcar, lo vamos a revertir y no vas a pagar nada. Plantea el recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia. Pero para presentar recurso de apelación a su cliente, mi colega le ha sacado una buena cantidad. Es un recurso. Y para presentarlo, el recurso a Sucre, igual,
le vuelve a indicar de que lo está haciendo bien el recurso y que por tanto le tiene que costar. Y aparte los abogados en esta clase de procesos, por viajar a averiguar sus otros trámites, al cliente le dice, tengo que ir a averiguar a Sucre, entonces tienes que pagarme mis pasajes en avión. Voy a mover los hilos para que se pueda revertir. Y el Sucre de la misma forma dura unos 2 o 3 años. Después de esos 2 o 3 años vuelve y con seguridad se ratifica lo que tiene que cancelar el monto económico. Un ejemplo así, después de los 6 años del recurso de apelación y del recurso de casación, vuelve este trámite y el coactivado, por decirte, tenía que pagar 30.000 bolivianos. Pero por el transcurso del tiempo, de los 6 años hasta que se han llevado todos estos recursos, seguramente esos 30.000 le van a incrementar unos 6.000 más, porque les había indicado de que estos son susceptibles a que hagan un informe técnico los auditores, y con el mantenimiento del valor adquisitivo el Estado no pierde nada. Y por tanto ese monto se va a incrementar. Y cuando llega de Sucre, se da cuenta el coactivado que le convenía haber pagado en la primera instancia y no haber apelado ni haber presentado recursos de casación, porque resulta que el único que ha cobrado y se ha beneficiado es el abogado, y con ese monto podía haber pagado y liberarse. Entonces vuelve de Sucre, se ratifica el monto, se incrementa el monto, el incremento del valor adquisitivo, y le empiezan a rematar su casa. Entonces el pobre se ve obligado a pagar porque no va a perder su casa por el monto económico que le ha determinado la Contraloría. Por eso yo siempre aconsejo que cuando hay un informe de Contraloría, lo más inteligente en el momento que nos están notificando es solicitar a la entidad asumir la responsabilidad y pedir, si es posible, y a esto aceptan a las instituciones, un plan de pagos, y con el plan de pagos cancelas el monto adeudado y te liberas de haber pagado al abogado, de haber hecho de que se incremente el monto original de lo que adeudabas al Estado, y sin estar sufriendo tantos años sin saber cuándo se va a resolver tu problema. Eso es lo que normalmente ocurre en los procesos coactivos fiscales. Estoy presto a consultas que quieras realizar de la responsabilidad civil. ¿No hay ninguna consulta? Licenciado Vilés, ¿alguna consulta? No, mi estimado doctor, pero ha levantado la mano Marta Cosío. Adelante. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la escucho muy bien. Mi consulta es, ¿cuál podría ser el daño al Estado como un mínimo, por decir? O sea, estamos hablando de tal vez de cosas grandes, pero ¿a partir de qué se puede considerar un daño al Estado? O sea, no está los montos fijos, sino es el hecho de que te determinen la responsabilidad. Por ejemplo, he hablado de doble aguinaldo, que por norma nadie puede cobrar doble aguinaldo. Entonces el aguinaldo será tu sueldo, ¿no ves? Un mes de sueldo. O
te pueden determinar una responsabilidad, tú siendo ya jubilada, pero sigues trabajando en el sistema público de salud. Y todos sabemos que uno que es rentista no puede ser funcionario público. Si ese rentista quiere seguir siendo funcionario público, lo que tiene que hacer es pedir la suspensión de su renta. Ahí sí puede, le deja de cobrar su renta y puede seguir percibiendo un salario. Pero si al mismo tiempo está percibiendo su renta y está percibiendo un salario, la Contraloría te va a cuantificar cuántos meses has cobrado tu sueldo estando vos jubilado, y ese es el monto que tendrías que devolver. Y si, digamos, ha habido un problema en un proceso de compra cuando tú eras directora de un establecimiento y el daño económico, por decir, puede ser 50.000 bolivianos, ese es el monto el que te va a determinar que tengas que devolver. Es según a las circunstancias. O sea, no hay un monto mínimo ni tampoco hay un monto máximo. Sí, me refería a algo pequeño, digamos que uno está a cargo, como el doctor comentó, está a cargo de 100 camas, por decir. ¿Y qué pasa si de las 100 camas 3 están rotas, por decir? En ese caso no es, digamos, un daño económico al Estado, porque se cuantifica el daño económico al Estado al proceso. O sea, los que hubieran participado en el proceso de compra de esas camas y no hubieran comprado las camas que se habrían solicitado, ahí sí se podría determinar un daño económico, ¿eh? Pero si ya adquiridas las camas por el uso o porque un paciente por algún problema de salud lo has roto, o sea, no es responsabilidad del que está a cargo de ese activo. Eso hay que diferenciar. Se podría determinar responsabilidad si se compra camas que no eran las que se han solicitado. Pero si después de comprado ha habido algún problema con las camas porque los pacientes lo han fregado o ha pasado algún accidente, eso no es causal de responsabilidad. ¿Ya? A ver, Iván. Ya, perfecto. Pero, Claro. quiero hacer preguntas. Gracias, siga, doctor. Gracias, doctor, por la aclaración. ¿Ya? ¿Hay alguien más que quiera consultar algo? Sí, y yo, a veces nos pasamos del sueldo, ¿no? Del monto total del presidente, por decir unos 400 bolivianos o 200. Y me dan un pliego de cargo de que me he pasado y debo destituir eso. Uno va al banco, paga y hace su descargo a la institución. ¿Eso es suficiente ya? Eso es suficiente. Y si Ya. te iniciara algún proceso coactivo fiscal, con lo que tú has depositado, ese es tu descargo y te liberas de toda responsabilidad. Bueno, muy agradecido por la aclaración, pues. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Creo que se ha entendido y está todo claro. Perdón, doctor, buenas noches. Una consulta. Para hacer, digamos, para poder hacer la cancelación, digamos, de lo que mencionó el caso anterior el doctor, se tiene que hacer a la misma entidad de lo que nos están proviendo el sueldo. No se tendría que hacer una carta y posteriormente adjuntando lo que es el respaldo, o se puede hacer así inmediatamente. Es inmediato, o sea, con tus vouchers que tú has depositado, haces conocer a la institución de que la demasía de tu sueldo estás devolviendo o has devuelto el aguinaldo que te han dado en la otra institución. No hay problema. Muchísimas gracias, doctor. Pensé que primero tendríamos que hacer un descargo y después el retroactivo, por así decirlo. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, esta vez me parece que ya no hay más consultas. Les agradezco a todos por haberme escuchado y haber compartido con ustedes estos 2 módulos. Bueno, será hasta otra oportunidad. Estimado doctor, agradecidos nosotros con su tiempo y la transmisión de su conocimiento. Las temáticas que se aborda siempre se aprende cada vez de que se comparte de personas expertas como usted. Esperemos tenerla en otra oportunidad. Queremos agradecer a todos y cada uno por su participación. Esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos presentes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.